Vamos a iniciar con la noticia que sin duda ha marcado este día. El presidente Donald Trump y el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu anunciaron esta tarde, tras un largo encuentro, realizaron un acuerdo por un plan de paz para Gaza propuesto por el mandatario estadounidense. Ahora, el plan de Trump consta de 20 puntos. Entre ellos está el alto al fuego inmediato. También establecería una junta de gobierno temporal que estaría encabezada por él mismo. Incluiría al ex primer ministro británico Tony Blair. Bueno, el plan no exige que las personas abandonen Gaza y pide que la guerra termine de inmediato si ambas partes así lo aceptan. Bueno, también exige que todos los rehenes restantes sean liberados dentro de las 72 horas posteriores a la aceptación del plan por parte de Israel. Eso sí, todavía no hay respuestas por parte de Hamás. Tenemos declaraciones, escuchemos. Hoy es un día histórico para la paz. El primer ministro Netanyahu y yo acabamos de concluir una importante reunión sobre muchos temas vitales, como Irán, el comercio, la expansión de los acuerdos de Abraham y sobre todo debatimos cómo poner fin a la guerra en Gaza. Esto es solo una parte de un panorama más amplio, la paz en Oriente Medio. Si Hamás la acepta, esta propuesta exige la liberación inmediata de todos los rehenes restantes, en ningún caso más de 72 horas. Apoyo su plan para poner fin a la guerra en Gaza, que logra nuestros objetivos bélicos. Devolverá a Israel todos nuestros rehenes, desmantelará la capacidad militar de Hamás, pondrá fin a su dominio político y garantizará que Gaza nunca más represente una amenaza para Israel. Si este cuerpo internacional tiene éxito, habremos puesto fin a la guerra de forma permanente. Israel realizará nuevas retiradas en función del grado de desarme, pero permanecerá dentro del perímetro de seguridad en el futuro previsible. Bueno, queremos profundizar justamente sobre esta reunión entre Donald Trump y Benjamin Netanyahu en la Casa Blanca. Y hasta ahora conversamos con Claudio Coloma, quien es analista internacional de la Universidad de las Américas. ¿Cómo estás? Hola Sabrina, bien, gracias. Bueno, en primer lugar, también para las personas que nos están viendo, ¿cuál es el primer análisis en lo comunicacional sobre esta reunión que se llevó a cabo? Porque es bien llamativo, ¿no? Ver a Donald Trump también con Benjamin Netanyahu. En primer lugar, también es difícil ver a Benjamin Netanyahu afuera de Israel, ¿no? Considerando las órdenes de captura en su contra. ¿Cómo viste que se llevó a cabo esta reunión? La comunicacional y políticamente es crucial. Las palabras del presidente Trump así lo dicen, ¿no? Es un día histórico. Ahora, no sé si para la paz. Bien, esperemos que sí sea para la paz y que las partes en conflicto puedan allanar un camino para que esto sea conducente. Pero sin duda es histórico porque me parece que es una propuesta bastante contundente, bajo circunstancias también bastante apremiantes para una de las partes, que es Hamás, y que por tanto están todas las condiciones para que este acuerdo se pueda llevar a cabo. Ahora no lo podemos dar por sentado, tenemos todavía unas horas, un par de días para esperar, y hay ciertos condicionantes que parecen muy difíciles de que se puedan aceptar dentro de esta agenda de 20 puntos. Ahora Netanyahu, al menos yo estoy acostumbrado a verlo viajar a Washington. A Washington, sí, es uno de esos casos extraños respecto a un líder acusado de genocidio que puede volar y cruzar el espacio aéreo europeo, el Atlántico y llegar a Washington. Claro, bueno, exactamente. El otro día estábamos mostrando, de hecho, la ruta que llevó a cabo para poder llegar a la ONU, y ahí tuvo que tratar de pasar espacios aéreos y su viaje fue mucho más largo si es que no fuera por esta orden de detención en su contra. Ahora, estábamos hablando, claro, está este acuerdo que ya en parte ya lo aceptó Israel, pero ¿cómo ves la parte de Hamás? ¿Cómo ves eventualmente la postura de Hamás ante este acuerdo? Mira, hasta el momento Hamás ha reportado que no ha recibido oficialmente la propuesta. Por tanto, es muy difícil saber qué están ya planteando oficialmente, pero hay ciertos elementos que nos permiten decir, ok, Hamás es posible que se allane a este acuerdo, y otros elementos que nos dicen lo contrario. En primer lugar, aquellos condicionamientos que obligan a o que sugieren el término de la paz están dados por la victoria militar, la derrota prácticamente absoluta de Hamás en las condiciones actuales. Es decir, seguir extendiendo el estado de guerra me parece que no tendría mucho sentido.
Ahora bien, esta propuesta va en contra de aspiraciones que son vitales para la reclamación palestina. Y es que, aun cuando se logre la paz, la cuestión de la solución sobre dos estados está más lejos que nunca. Ahora, este acuerdo de 20 puntos así lo establece, ¿bien? Pero independientemente de ello, ya el conflicto deja más que claro que hoy día la solución de los dos estados, al margen de todo el apoyo que se consiguió en la última Asamblea General de las Naciones Unidas, al margen de eso, la concreción de un Estado palestino al día de hoy es imposible. Por tanto, estos 20 puntos vienen a reafirmar algo que es un dato de la realidad. Ahora, veamos si jamás se hallan a aceptarlo. Por el lado de Netanyahu, ¿veías factible que existiera otra posibilidad o era la opción que tenía Netanyahu, considerando que ya se había producido en otras oportunidades tensiones con Donald Trump, que es un aliado, se podría decir? Vimos lo que pasó en la ONU, que cuando Benjamín Netanyahu habló, varias autoridades salieron del salón y, bueno, varios países que están reconociendo y que las últimas semanas se han sumado en reconocer un Estado palestino. ¿Ves que Benjamín Netanyahu tenía otra opción o sí o sí tenía que sumarse a este acuerdo que le estaba entregando Donald Trump? La opción que plantea este acuerdo básicamente reafirma aquel objetivo militar por el cual Netanyahu ha estado abogando desde el inicio del conflicto, y es la aniquilación completa del enemigo, en este caso Hamás. Aquí lo que se plantea en esta propuesta de 20 puntos es la rendición total de Hamás, y su salida ipso facto de Cisjordania, de la Franja de Gaza. Es decir, incluso se les ofrece amnistía para que puedan escapar y asentarse en otros países. Y claro, eso no es una derrota en términos, digamos, ideales para Netanyahu, porque van a quedar dirigentes con capacidad de maniobra política en el caso de que esto ocurra. Netanyahu quería eliminarlos completamente. Pero es una derrota total, es una rendición total que se asemeja al objetivo militar. En ese sentido, claro, Netanyahu puede estar tranquilo correspondiente a ese objetivo. Y el segundo, más claro, es el que te decía previamente. El Estado de Palestina no se va a concretar bajo ninguna condición, ya sea por estos 20 puntos o ya sea por la realidad del peso estratégico que está marcado por la victoria militar israelí. Teniendo esos dos puntos, sí, efectivamente, Netanyahu está contento, compelido a aceptar este acuerdo. Para ir profundizando también, me interesa para las personas que nos están viendo, tú dices que el Estado palestino no se va a concretar. ¿Podríamos profundizar el por qué? La razón es porque Israel ha impedido con esta guerra ya prácticamente 2 años que eso ocurra en el plano militar. A ello se suma que Israel se ha opuesto a esa solución en el plano político en los últimos 20 años, claro. desde el fracaso de las negociaciones de Oslo, desde los últimos esfuerzos de Arafat y los laboristas israelíes a mediados de los 90. Desde aquella época, la derecha extrema israelí ha venido haciendo esfuerzos políticos para que esa solución no se concrete. Ahora, militarmente, esos esfuerzos políticos hacen que la idea de una solución de 2 estados sea imposible de concebir al día de hoy. Ahora, debes tener en cuenta algo también en el plano político. El hecho que jamás exista no puede explicarse sin estos esfuerzos políticos israelíes llevados a cabo a partir de Oslo o en torno a los años 90, precisamente para dividir políticamente a Palestina en 2 facciones y de esa manera debilitar a la OLP. De hecho, en este marco de acuerdo, lo que se plantea no está totalmente claro, pero lo que se plantea es que quien se haga cargo de la administración de la Franja de Gaza debe ser un gobierno tecnocrático. Sí. Es decir, Hamás queda fuera y la OLP también. Ese punto me pareció muy llamativo, que
ningún integrante de Hamás podría estar dentro de la cúpula de gobierno, ¿no? de Gaza. ¿Cómo ves también ese escenario? Bueno, ahí hay una de las partes más inconducentes, digamos, Claro. de un escenario de paz. Porque la fórmula me huele harto a los mecanismos de solución político-institucional que se probaron con Irak luego de la invasión estadounidense y que han llevado un proceso largo de inestabilidad institucional en ese país. Y me huele harto a eso porque en primer lugar está Estados Unidos detrás Claro. y en segundo lugar porque está Tony Blair detrás, que son los dos principales actores, Estados Unidos, su diplomacia y su visión, y Tony Blair como ex primer ministro británico, detrás de la invasión de Irak y todas las consecuencias a nivel institucional y político que eso significó. Es decir, lo que trato de decirte es que en Palestina, en un lugar, en un territorio que ha estado históricamente administrado por fuerzas políticas que lidian por la independencia, el reconocimiento del Estado y declaran como enemigo a Israel, me cuesta imaginar quién podría administrar institucionalmente la Franja de Gaza en este escenario de posguerra, hipotéticamente hablando. Claro. Ahora, quiero tomarme también unas declaraciones que tuvo Benjamín Netanyahu en esta rueda de prensa. Dijo, bueno, esto se va a llevar a cabo de la forma fácil o de la forma difícil. Entonces, incluso ahí, en este punto de prensa, se muestra que, bueno, la tensión solo puede escalar, por así decirlo. O sea, se llega a un acuerdo o esto simplemente va a escalar, que también deja un escenario bien de mucha incertidumbre, ¿no? Sí, claro. A ver, si es que este acuerdo fracasa, no es fácil avisorar política y diplomáticamente en el futuro cercano la generación de una nueva instancia como esta. Es decir, si este acuerdo fracasa ahora, es decir, si Hamás no lo acepta, el camino difícil, digamos, es la continuación del conflicto armado, que ya a estas alturas, más que un conflicto armado, es la invasión israelí a la ciudad de Gaza, el control total de esa ciudad y naturalmente que el debilitamiento en todo sentido, en todo aspecto de la vida social del resto de la franja a causa de este bloqueo que tiene Israel a todo ese territorio. Entonces el camino difícil es ese, y Netanyahu me parece que también cuando habla de camino difícil lo ve en términos políticos nacionales, porque enfrenta fuerte oposición social y social más que política en su propio país, producto de que está alargando la guerra sin conseguir el retorno de los hostages, de los rehenes. Y ahí eventualmente se podría ver más presencia de Donald Trump, por ejemplo, si no se llega a este acuerdo. ¿Crees que ahí eventualmente Estados Unidos se pueda involucrar aún más en esta guerra? No creo que Estados Unidos se pueda involucrar más en la guerra de cómo está involucrado ahora. Bueno, Trump lo dijo en esta declaración, que si este acuerdo fracasa, Estados Unidos da, en buen chileno, chipe libre a Israel para actuar militarmente sin ningún tipo de constricción. Ya, perfecto. Entonces tendremos que ver cómo pasa eso. Ahora te quería preguntar también qué pasa en la interna de Israel, porque también hemos visto que se ha generado tensión ahí. Por ejemplo, la familia de los mismos rehenes que dicen que las decisiones que ha tomado Benjamín Netanyahu hace que pongan en riesgo también la vida de sus familiares, ¿no? De los rehenes. ¿Cómo ves ese escenario también de lo que está pasando en el interior de Israel? O sea, Benjamín Netanyahu desde poco antes del inicio de este conflicto enfrentaba la crisis política más grande que ha vivido el Estado de Israel desde su fundación en el 47. Y era una crisis política relacionada con la delegitimación de su figura política, el debilitamiento de la confianza en las instituciones políticas del país, la desconfianza de la ciudadanía con respecto a esa institucionalidad, y también casos de corrupción y mal manejo presupuestario. Benjamín Netanyahu estaba enfrentando o estaba próximo a enfrentar un juicio
y por tanto vivía una situación bastante al límite. Claro. El conflicto, la crisis, políticamente le cae muy bien porque le permite retomar la agenda política y el control político a partir de la declaración del estado de guerra. Por tanto, eso le da total potestad para conducir los designios del país y se ha mantenido en ese marco de sobrevivencia, independientemente de que el descontento social y la desconfianza hacia su figura ha ido creciendo desde entonces. Ahora, esa es la ventaja que tienen los políticos cuando declaran estado de guerra. Claro. Ellos son capaces de sobrevivir y lo utilizan como un recurso para mantenerse en el poder. Algo similar en esa lógica es lo que ocurre con Zelensky y por eso no está allanándose a negociar sinceramente la paz con Rusia. Claro. Bueno, estaremos atentos a ver si existe algún tipo de respuesta en las próximas horas. Claudio Coloma, te agradecemos mucho por este contacto. Gracias. Hasta luego.